noches, hermanos, que Dios les bendiga. Quería compartir con ustedes un versículo bíblico rápido, algo que leía y me emocionaba al leer esto, ¿no? Mire, escuchen. En el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 5 y verso 12, dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tantos que sacaban a los enfermos a la calle y los ponían en cama y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre ellos, sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Qué bueno hubiese sido estar en ese entonces, ¿no? Qué lindo hubiese sido estar, qué maravilloso hubiese sido estar en ese momento en donde Dios usaba tremendamente a los apóstoles. Qué lindo hubiese sido estar ahí y ver los prodigios y los milagros que hacía Dios por manos de los apóstoles, de los discípulos de Jesús, de Pedro, ¿no? De Santiago, de Juan, de Mateo. ¿Cómo uno se regocijaría? Algo tremendo ver cómo los enfermos terminales o los enfermos de lepra o de otra enfermedad eran sanados por Dios en ese momento tan así, milagrosamente. Ver a los discípulos de Jesús, que no hace mucho tiempo atrás se habían ido todos, cada uno a su casa, a seguir su trabajo. Hoy, en ese momento, después que el Espíritu Santo desciende sobre la vida de ellos, salen a predicar, y no solo predican con sus labios, con palabras, sino con el poder de Dios. Y uno dice que mucha gente venía de las afueras y traían sus enfermos, sus endemoniados, y eran sanados, y eran libertados, cambiaban sus vidas totalmente. Cómo Dios usaba la vida de estos apóstoles. Hubiese sido maravilloso poder estar en el momento también que Jesús estuvo en este mundo y hacía los milagros que hacía. Qué hermoso hubiese sido estar y ver esos milagros tan grandes que Dios hacía por manos de los apóstoles. Como el comienzo de la iglesia, el donde se unieron todos aquellos que aceptaban a Jesús, y en donde el poder de Dios se movía en todo lugar que estaban los apóstoles, sanando enfermos, sanando a personas endemoniadas, dando liberación, la gente que se convertía al Señor, me imagino quebrándose, así llorando, lamentando de su vida pasada, sus pecados, de poder sentir la presencia de Dios en sus vidas, que los abrazaba, que los aceptaba, poder conocer estas buenas nuevas, y la gente que se volcaba ante Dios. Hubiese sido maravilloso ver cómo la gente se convertía y cómo la gente, ver los milagros de Dios. Qué bueno hubiese sido. ¿Y por qué hoy no sucede? ¿Por qué hoy no pasa? ¿Por qué no pasan estas cosas hoy? ¿Por qué la gente está tan reacia a acercarse a la iglesia o a escuchar la palabra de Dios? ¿Por qué nos cuesta, cuando oramos por un enfermo,
muchas veces no son sanados, o un endemoniado no es liberado. ¿Por qué hoy como que cambiaron las cosas y la iglesia está todo como muy light? ¿No? A veces nos preguntamos eso. ¿Por qué nosotros ya no oramos tanto? ¿Por qué la gente, o sea, por qué no pasa lo mismo que pasaba en ese entonces? Sigamos leyendo. En el verso 17 del capítulo 5, tal vez aquí esté un poco el secreto. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, habiendo de noche las puertas de la cárcel, sacándolos, dijo: id, y puesto en pie en el templo anunciáis, puestos en pie en el templo anunciáis al pueblo toda la palabra de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron los sumos sacerdotes y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no le hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardias afuera de pie ante la puerta. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos adentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en que vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, le dio esta noticia. He aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y lo trajeron sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando le trajeron, le presentaron al concilio y al sumo sacerdote les preguntó, que eran autoridades, eran las autoridades en ese tiempo en Israel, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros mataste y colgaste en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó un Teudas diciendo que era alguien, y se unió un número de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después se levantó Judas el Galileo los días del censo y llevó en pos de sí a muchos pueblos. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos
le intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrentas por causa del nombre de Jesús. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Tal vez si nos ponemos a pensar un poquito, tal vez aquí está un poco el secreto. La dedicación de estos hombres a obedecer lo que Dios mandaba. Porque habían sido amenazados y tenían el poder, la autoridad para matarlos, para condenarlos a muerte. Sin embargo, ellos obedecieron a lo que Dios les había mandado. En un momento, los discípulos les dicen: es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. A veces hablamos que, y también hay un versículo bíblico que parece que se contradijera, en donde dice que debemos sujetarnos a las autoridades porque las autoridades son puestas por Dios. Pero siempre creo que a lo que se refiere ese versículo es cumplir con las leyes, ¿no? que el hombre pone, siempre y cuando no vayan en contra de Dios. Acá estos hombres, estos escribas, sacerdotes, mandaron a los discípulos que no hablasen de Jesús. Eran la autoridad, era la ley. Por ende tenían que sujetarse, supuestamente. Pero no fue así, sino que obedecieron, dijeron que es necesario obedecer primero a Dios que a los hombres. Nosotros tenemos una ley divina que nos obliga a servir a Dios. También si nos ponemos a pensar en un momento cuando a Jesús le pregunta, ¿tenemos que pagar tributos? Y Jesús le pidió una moneda y dijo, ¿de quién es la cara que hay en esta moneda? Yo dije, del César. Bueno, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces nosotros tenemos como hijos de Dios un compromiso de servirle. Y muchas veces parece que vamos a estar en contra de la ley, en contra de podríamos decir, de la corriente de este mundo. Nos vamos a encontrar muchas veces en contra de la corriente de este mundo. Y sabemos por qué. Sabemos que este mundo, el príncipe de este mundo, es Satanás, y Jesús mismo dijo, este mundo os aborrecerá por mi causa, dijo Jesús. Este mundo os aborrecerá por mi causa. Y muchas veces lo vamos a encontrar haciendo, le parece, la contra de este mundo, pero en realidad nosotros lo que tratamos de hacer es obedecer a Dios. No es fácil el servicio a Dios. No es fácil servir a Dios. Mire, yo anoche oraba y pedía al Señor que me hablara. Señor, háblame por favor, no sé, háblame en sueño, como sea. Y tuve un sueño que me gustó mucho y quería compartirlo un poquito con ustedes. Soñé que íbamos a un lugar, a un templo bastante precario. El pastor de ese lugar había caído de la gracia y íbamos con el pastor David Omar. Y
Entonces lo que empezamos a hacer es a tratar de arreglar ese lugar, pero en el sueño encontré también, por ejemplo, personas muy amigas que se daban vuelta y nos agredían por celos, pero nos agredían. En un momento yo lo miraba y no podía creer, y bueno, después recuerdo que cuando me iba tenía que subir por un lugar donde era una especie de río, pero medio seco, muy poca agua, en donde había sobresalientes piedras y donde tenía que subir y caminar por esas piedras, ¿no? Que eran resbaladizas, y tenía que tener cuidado para poder subir y llegar al lugar donde estábamos, en el templo, ¿no? Y esto yo lo relacionaba con que en el camino del Señor muchas veces vamos a tener donde, por ejemplo, el pastor nos hablaba y nos decía del salmista, en el cual dice: casi resbalan mis pies por estas situaciones que vivimos, porque vamos a tener afrenta, vamos a tener persecuciones, nos van a agredir mientras tengamos este servicio hacia Dios o queramos servir a Dios, y vamos a andar por lugares en donde nuestros pies parece que deslizan, se caen, o vamos a caernos y tropezar. Recuerdo también que en un momento estábamos acomodando el lugar y de repente estábamos hablando con Omar, con el pastor, y por la ventana del templo, ya yo era un lugar muy chiquito, precario, abre la ventana y aparece un hombre en donde me muestra una filmación en donde yo cometía un error, haciéndome creer o de alguna manera diciéndome que yo no estaba capacitado o apto para servicio al Señor. Y es lo que nos va a suceder. Satanás muchas veces se va a acercar a nosotros a decirnos que nosotros no estamos aptos y que no somos dignos de servir a Dios. No solo eso, sino que en un momento se levanta una tempestad. Pero lo que yo recuerdo que había un tornado, se venía, y empezamos a acomodar las cosas, y lo que rescaté ahí es ver en un momento a mi señora, por ejemplo, ayudándome, mientras limpiábamos el templo, ¿no? Porque había mucho abandono, mucha suciedad. Pero también habían unas maestras, recuerdo, que se acercaban cada una con un niño y lo sentaban en una mesa y le enseñaban la palabra de Dios. Y habían unos varones que no recuerdo, no sé quién eran, en realidad sé que eran de ahí, del barrio, gente humilde, que nos venían a ayudar para que cerremos el lugar, nos acompañaban. Y recuerdo que en un momento estábamos con una vecina, y la vecina esa nos dice: miren, esta mesa se levanta, cada vez que hay viento, si viene el tornado la va a levantar, la va a revolear para todo. Entonces la corrimos hacia un costado, ¿no? Y la compañía, la unión que había, ¿no? Entre esas personas que me ayudaban, mi esposa, ¿no? Y estábamos arreglando el lugar, que es importantísimo, ¿no? Porque me acuerdo de esta historia en donde se juntan un grupo de amigos para escalar, creo que fue el Everest, y subieron todos juntos, pero en un momento ellos se detienen, quieren acampar porque veían que venía la noche, más uno de ellos, testarudo, ansioso, quería llegar primero a la cima, y siguió dejando a sus amigos, y no le fue bien. En un momento queda colgado porque resbala a sus pies, cae y queda colgado de la soga del arnés, pero ya era de noche. Entonces estaba muy oscuro, no veía, queda colgado allí en la montaña, gritaba pero nadie lo escuchaba, empezó a hacer mucho frío, estaba muy oscuro, no se veía absolutamente nada, no podía hacer pie en ningún lado. Entonces empieza a clamar a Dios, a clamar a Dios. En un momento escucha una voz y le dice que corte la soga. Este hombre se negó a cortar la soga porque pensó que si cortaba la soga decía: me voy a dar contra las rocas, me voy a matar. Así que al otro día, al amanecer,
Sus compañeros llegan a la cima, no lo encuentran a él, entonces llaman al rescate, los rescatistas lo encuentran a este hombre colgado aún en la soga, había pasado toda la noche, se murió de frío y estaba colgado a 1 metro del piso. Es importantísimo la unión, el compañerismo. Si él se hubiese quedado con sus amigos, sus compañeros, se hubiesen tirado todos para el mismo lugar, hubiesen llegado todos juntos, que es lo más importante tanto en el camino del Señor, la unión, el compañerismo, pero también la fe, la confianza en Dios. Este hombre, si hubiese confiado en Dios, hubiese cortado la soga, hubiese salvado su vida. A veces hay cosas que Dios nos demanda o nos pide y nosotros no lo hacemos por temor, y es natural, o porque creemos que no está bien, tal vez no, pero hay cosas que Dios nos demanda y nos pide. Mira, hay algo que yo digo siempre, es que Dios tiene segundo, minuto, hora, día, año, ya escrito, que sabe que vos vas a partir. Dios tiene el segundo, la hora, el minuto, el día, el momento en que sabe que yo me voy a ir. Ninguna peste, ninguna enfermedad va a decirme a mí cuándo me tengo que morir. Solamente Dios. Y por eso yo confío en Él. No soy, como yo le decía anoche a un hermano, tampoco una persona que voy a ir a un hospital, voy a tocar todas las paredes, decir a mí, Dios me guarda, Dios me cuida. Pero sí trato de hacer, como yo les digo siempre, una vida normal. Yo tengo que salir a trabajar y bueno, me pongo las manos a Dios y salgo a hacer lo que tengo que hacer. Les contaba que bueno, la unión en ese lugar donde yo soñaba, perdón que por ahí parezco medio fantasma, pero es así, me gustó mucho y quería compartirlo. Esta gente que trabajábamos juntos ante la tempestad que se venía, porque va a venir en nuestras vidas tempestades, van a venir tempestades tremendas, no solo espirituales, sino naturales, porque como esta pandemia, pero que nosotros debemos confiar en Dios y trabajar juntos. Después recuerdo que esta mujer, esta vecina que nos decía de la mesa, en un momento yo le digo, venga con nosotros. Y sí, recuerdo que dejó sus casas, todo, y vino con nosotros y se metió en el templo. Y esto nos habla, ¿no? Lo relacioné con que nosotros tenemos que ser una iglesia en donde le demos seguridad a las personas, en donde le demos un lugar donde ellos se sientan tranquilos, donde ellos se sientan en paz, en donde ellos se sientan confiados, amados. Amén. Y entonces Dios ahí va a empezar a orar. Cuando nosotros consagremos nuestra vida a Dios en el servicio, cuando nosotros dejemos de lado, como veníamos hablando, parece que se volvió todo para atrás, pero la comodidad, el ocio de estar mirando una película y podamos salir, porque hay hermanos que con esta situación no están pasando por ahí por problemas de salud, pero sí están pasando necesidad, porque no hay trabajo, porque la economía del hogar no alcanza, necesitan esta situación de encierro también nos lleva a una depresión, a una falta de salud, porque al no hacer ejercicio, al no caminar, al no tomar sol, también nos hace mal. Y hay gente que está muy deprimida, y poder acercarnos, aunque sea a la puerta de la casa, manteniendo la distancia, con el barbijo, mire lo que le digo, pero acercarse y aunque sea llevar una palabra de aliento, o orar juntos, es saber que no está solo, que somos un cuerpo en Cristo. No quiero extenderme más.
extender más. Pero sí les digo, hermanos, que podamos, a pesar de estas adversidades que tenemos hoy, que estamos viviendo, podamos igualmente trabajar para Dios, servirle al Señor, ¿no? Como nos alcance, como podamos. Yo no estoy diciendo que tampoco sea un imprudente, pero sí confía en Dios. Dios sabe muy bien, tiene anotadito la fecha y la hora, porque todos un día vamos a morir y vamos a estar delante de la presencia de Dios. Lo importante es saber que estamos en sus manos y que Él nos guarda, y que nuestras vidas están en sus manos y que nuestra alma va a ser salva y vamos a vivir por la eternidad con Cristo. Y que vivamos de esta manera, como decían los discípulos, ¿no? Miren, terminaba diciendo: y ellos salieron de la presencia del concilio, en el verso 41, gozosos de haber sido tenidos por dignos del padecer afrentas por causa de Jesús. Gozosos, alegres, felices porque le rompieron los huesos, felices porque le dieron un palazo, felices porque lo azotaron, felices, contentos estaban. Pero porque ellos entendían que estaban siendo, ¿cómo que se dice? Estaban siendo partícipes del sufrimiento del Cristo. Y habían entendido que si son partícipes del sufrimiento de Cristo, también van a ser partícipes de la gloria de Cristo cuando Él venga. ¿Entienden? Son partícipes del sufrimiento y ellos van a ser partícipes de la gloria de Cristo. ¿Sabe cuál es? Aparte, si ustedes se ponen a investigar, van a encontrar que todos los discípulos murieron de una manera violenta. Los primeros cristianos terminaban en el circo romano como alimento de los leones. ¿Se equivocaron ellos? ¿Estaban en una religión equivocada? No. Sabían que Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Sabían que ya tenían su salvación. Sabían que Dios tiene cuidado de ellos, que Dios los tenía en sus manos. Amén. Y que no debían, dijo Jesús, temer a aquel que puede matar el cuerpo, pero más no pueden tocar el alma. No debían temer a aquel que puede matar el cuerpo, pero no podían tocar su alma, porque su alma estaba en las manos de Dios. Amén. Que Dios le bendiga.